¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo las partes 7 y 8 del capítulo 1 del volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. En el video anterior relataba sobre cómo el grupo protagónico comenzó su primera expedición / entrenamiento en el gran laberinto de Orcus, donde tendrían sus primeros combates contra monstruos fuertes, y entre los más destacados fueron sin duda el grupo del héroe y sus amigos. Por su parte, Hajime, a pesar de su debilidad, no lo estaba haciendo nada mal, se las arreglaba usando la única habilidad que tenía, aunque claro, para él no era suficiente para quitarse el sentimiento de inferioridad. Al final del video anterior, debido a la imprudencia del héroe, terminó descubriendo una trampa que el estúpido de Hiyama activó, así que ahora veremos cómo termina esto para el grupo y nuestro protagonista. Bueno, sin más que decir, espero que lo disfruten. Soy el relator JS, entonces comencemos. Volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 1. Invocado a otro mundo con una clase común. Parte 7. ¡Mierda! ¡Retrocedan! ¡Todo el mundo fuera! ¡Ahora! Las palabras del Capitán Mel impulsaron a todos a la acción y todos corrieron hacia la salida, pero no llegaron a tiempo. La luz llenaba la habitación y poco después el blanco era lo único que cualquiera podía ver. Todos fueron asaltados por una sensación momentánea de ingravidez. Hajime y los demás podían sentir que la atmósfera cambiaba. Un momento después todos cayeron al suelo con un ruido sordo. Hajime gimió de dolor al sentir su dolorido trasero y luego miró a su alrededor. La mayoría de sus compañeros de clase seguían en el suelo, pero el Capitán Mel y sus caballeros, junto con Kouki y los otros combatientes de vanguardia, ya estaban de pie, examinando sus alrededores. El círculo mágico de antes debió contener un hechizo de teletransportación. La magia de la era de los dioses era notable porque fácilmente podía hacer cosas que ningún mago moderno podía hacer. Hajime y los demás habían sido teletransportados a un enorme puente de piedra. Tenía unos 100 metros de longitud. El techo también se elevaba 20 metros por encima de ellos. Debajo del puente no había un río, sino un abismo oscuro sin fin visible. El abismo enorme se asemejaba a los mismos hoyos del infierno. Aunque el puente era de 10 metros de ancho, no tenía barandilla, así que si alguien se resbalaba no habría nada para atrapar su caída. Hajime y los demás habían sido enviados a la mitad del puente. En un lado del puente había un paso que avanzaba hacia adentro, mientras que las escaleras que subían estaban en el otro extremo. Después de confirmar la situación, el Capitán Mel gritó las órdenes. «Todos, levántense y vayan a las escaleras ahora». Su voz retumbó más fuerte que un trueno y los estudiantes se apresuraron a seguir sus órdenes. Sin embargo, las trampas del laberinto no eran tan fáciles de escapar. No se les permitiría retirarse tan fácilmente. Nuevos círculos mágicos aparecieron repentinamente a ambos lados del puente, acompañados por un torrente de maná rojo oscuro. El círculo mágico en el lado del paso del puente tenía 10 metros de ancho. Los que estaban al lado de las escaleras solo medían 1 metro cada uno, pero había demasiados. Los círculos mágicos rojo oscuro se asemejaban a charcos de sangre y daban una sensación siniestra. Pulsaron una vez y olas de monstruos comenzaron a fluir. De los innumerables círculos mágicos cercanos a las escaleras venía una horda de esqueletos blandiendo espadas. Los soldados Traum, sus cuencas vacías de los ojos brillaban con la misma luz roja sangre que los círculos de donde provenían, y rodaban alrededor como ojos reales también. En cuestión de segundos, las escaleras estaban repletas de casi un centenar de criaturas, y más seguían emergiendo. A pesar de sus números, Hajime pensó que lo que estaba saliendo de la orilla del puente era una amenaza mucho mayor. Desde dentro del círculo mágico de 10 metros de ancho surgió un monstruo tan grande como el círculo que lo convocó. Se paró sobre 4 patas y tenía algún tipo de casco en la cabeza. Para Hajime era más parecido a un triceratops. Sin embargo, a diferencia de un triceratops, sus ojos brillaban de color rojo brillante, y mientras golpeaba sus garras y colmillos afilados, las llamas brotaban del cuerno en su helada frente. Todo el mundo lo miró con horror, y el susurro aterrorizado del Capitán Mel resonó sorprendentemente claro por toda la habitación. «¡Oh no! ¡Es un Behemoth!». Una ola de inquietud se apoderó de los estudiantes cuando vieron al Capitán Mel. El capitán de confianza, que siempre había sido su pilar de apoyo, sudaba frío. Kouki se dio cuenta de que estaba enfrentando a un oponente temible y se volvió para preguntarle al Capitán Mel sobre sus propiedades. Sin embargo, el Behemoth, un monstruo que tenía el caballero más fuerte del reino temblando en sus botas, se negó a darle a Kouki el lujo del tiempo. Aspiró un gran aliento y luego emitió un rugido gutural, señalando el comienzo de la batalla.
El tremendo rugido hizo que el capitán Mel volviera a sus cabales y rápidamente empezó a ladrar órdenes. Alan, toma a los niños y rompe la línea de los soldados Traun. Kyle, Iván, Bile, creen una barrera. Tenemos que detener a esa cosa pase lo que pase. Koki, tú ve a las escaleras con el resto de los estudiantes. ¡Muévanse! Por favor, espera, Melsan. Nosotros también ayudaremos. Esa cosa en forma de dinosaurio es una mala noticia. Nosotros también... ¡Idiota! Si esa cosa es un Behemoth, no tiene ninguna posibilidad. Es un monstruo que aparece en el piso 65. Incluso el aventurero legendario, el que todos llaman el más fuerte del mundo, no pudo hacerle frente. Ahora vete de aquí. Definitivamente no dejaré que ustedes mueran. Koki vaciló momentáneamente ante la intensidad de la mirada del capitán, pero se negó a irse. El capitán Mel abrió la boca para gritarle a Koki, pero antes de que pudiera decir algo, el Behemoth volvió a rugir y atacó directamente hacia los estudiantes en retirada. Para proteger a sus héroes convocados, los guerreros más fuertes de Hylia cantaban juntos en un intento de formar una barrera. El hechizo tenía 4 versos de largo, inscritos en un círculo mágico de 2 metros de largo y dibujados en el papel mágico de la clase más alta. Además, había sido invocado por 3 personas en tándem. Aunque tenía un solo uso y duraba solo un minuto, creaba una barrera impenetrable que no se podía romper. Una cúpula de luz brillante se materializó deteniendo al Behemoth. Una enorme onda de choque se extendió al estrellarse contra la barrera, pulverizando el suelo cerca del impacto. A pesar de estar hecho de piedra, todo el puente temblaba precariamente. Los estudiantes en retirada gritaron y algunos de ellos se cayeron. Los soldados Traun eran monstruos poderosos que aparecían en el piso 38 y más profundo. Eran mucho más fuertes que cualquier cosa que los estudiantes habían enfrentado hasta ahora. Con su camino hacia adelante bloqueado por una horda de espantosos esqueletos y una bestia asfixiante a su espalda, los estudiantes entraron en pánico. Toda apariencia de formación se desmoronó mientras todos corrían por las escaleras intentando escapar. El caballero solitario que se quedó con el grupo, Alan, trató de calmar a todos, pero estaban demasiado aterrorizados para escuchar. En medio del pánico, alguien empujó a una de las estudiantes femeninas por detrás y ella cayó hacia adelante. Gimió de dolor y levantó la vista solo para ver a un soldado Traun blandiendo su espada justo delante de ella. Al mismo tiempo que ella soltó un grito, el soldado bajó su espada sobre su cabeza. «Voy a morir», pensó ella, cuando de pronto el suelo a los pies del soldado Traun se abalanzó repentinamente hacia arriba. El monstruo perdió su equilibrio, así que el balanceo de su espada falló, golpeando el suelo con un ruido metálico. Luego la protuberancia en el suelo se hinchó hacia adelante, cogiendo unos cuantos soldados Trauns con ella y los llevó hasta el borde del puente, donde luego los arrojó al abismo. A unos 2 metros del borde del puente, Hajime se agachó, respiraba pesadamente. Había transmutado varias partes del suelo en una sucesión rápida, arrastrando a los soldados hasta su muerte en un tobogán de tierra. Su capacidad de transmutación había crecido rápidamente y antes de darse cuenta, había sido capaz de transmutar en sucesión rápida. La superficie total que podía transmutar también había aumentado. Sin embargo, aún tenía que transmutar a poca distancia de donde estaba tocando, así que Hajime tembló de miedo mientras se agachaba al alcance de las espadas de los soldados Traun. Se metió una pastilla de maná en la boca y corrió hacia la estudiante colapsada, agarrándola con sus manos enguantadas y poniéndola de pie. Se dejó llevar silenciosamente, todavía en estado de shock, y Hajime le sonrió tranquilizadoramente. «Vamos, tenemos que darnos prisa, no te preocupes, mientras estemos tranquilos, estos huesos no son nada. Después de todo, todos menos yo son superpoderosos». Hajime le dio una palmada de confianza en la espalda y ella lo miró fijamente durante un minuto antes de decirle sí, gracias, alegremente y huyó. Hajime continuó creando trampas y protuberancias para inmovilizar y desequilibrar a los soldados Traun. Mientras mantenía un ojo en su entorno, todo el mundo seguía en pánico, moviendo sus armas salvajemente y disparando sus hechizos al azar. Si esto seguía así, era posible que alguien muriera. Alan estaba haciendo todo lo posible para reorganizar a los estudiantes, pero no iba bien, y mientras tanto, los soldados seguían saliendo de los círculos mágicos. «Tengo que hacer algo. Lo que todo el mundo necesita ahora mismo es un líder, alguien con la fuerza suficiente para abrirnos un camino». Entonces Hajime empezó a correr hacia Koki y el Behemoth. El Behemoth seguía pisando la barrera una y otra vez. Una enorme onda expansiva acompañó a cada carga, y el puente de piedra comenzó a crujir siniestramente tras sus repetidos asaltos. Se estaban formando grietas a lo largo de la barrera, y era solo cuestión de tiempo antes de que se rompiera. Mel también estaba añadiendo sus encantamientos a la barrera, pero no parecía que duraría mucho tiempo. «Maldita sea, no aguantará mucho más. Koki, necesitas retirarte, el resto de ustedes también». «No, me niego. No puedo dejarlos atrás. Todos vamos a volver juntos».
Ahora no es el momento para hacerte el valiente. El capitán Mel puso una mueca de dolor cuando esas palabras salieron de su boca. En un espacio tan estrecho sería difícil esquivar la carga del Behemoth, por eso el mejor curso de acción era correr mientras la barrera seguía en pie. Sin embargo, los caballeros solo se dieron cuenta de ese hecho porque eran veteranos de numerosas batallas. Para los estudiantes todavía era una orden difícil de tragar. Desafortunadamente, sin embargo, el capitán había tratado de explicar la situación a Kouki, quien no podía aceptar la idea de abandonar a nadie. Además, para empeorar las cosas, todavía pensaba que podía enfrentar al Behemoth de frente. El brillo de sus ojos claramente mostraba que quería luchar. El capitán se dio cuenta de que era la confianza excesiva de alguien que aún era inexperto. Parecía que al elogiar a Kouki y a los demás por sus habilidades para hacerles sentir más seguros de sí mismo, les había salido el tiro por la culata. Kouki, tienes que escuchar al capitán y retirarte. Shizuku había captado la situación, así que agarró el brazo de Kouki, instándole a retirarse. Oye, Kouki, esta no es la primera vez que tenemos que aguantar tus tontas payasadas. Estoy contigo hasta el final. Gracias, Ryutaro. Sin embargo, las palabras de Ryutaro solidificaron la determinación de Kouki. Shizuku hizo un clic con su lengua, impaciente por el intercambio. Idiota, estás dejando que la situación se te suba a la cabeza. Kaori miró con preocupación a una Shizuku irritada. Fue entonces cuando cierto chico corrió delante de Kouki. Era Hajime. Amanogawa, necesitas retirarte. Tienes que volver donde están todos. Te necesitan ahora. ¿Qué quieres decir? Y lo que es más importante, ¿por qué estás aquí? No deberías estar aquí. Deja este lugar a nosotros, Nagumo, y... Este no es el momento para decir eso. Hajime interrumpió a Kouki, quien insinuaba que Hajime no servía de nada y debía retirarse, y gritó con una vehemencia que nunca antes había expresado. Kouki inconscientemente se endureció. No esperaba que el tipo, que por lo general era tan callado y maduro, el que generalmente lo dejaba todo con una sonrisa, gritara tan enfadado. ¿No ves lo que está pasando detrás de ti? Todos están entrando en pánico porque su líder no está con ellos. Hajime agarró a Kouki por el cuello y señaló hacia atrás. Kouki vio a sus compañeros de clase aterrorizados de ser rodeados lentamente por los soldados Traum. Todos sus entrenamientos se habían ido por la ventana, y los estudiantes estaban luchando salvajemente. Debido a su estilo de lucha ineficaz, la constante afluencia de refuerzos les había impedido abrirse paso. Sus estadísticas excepcionales los habían protegido hasta ahora, pero era solo cuestión de tiempo hasta que alguien muriera. Necesitan a alguien que tenga la fuerza de eliminar todo eso en un solo ataque. Necesitan a alguien que pueda suprimir su miedo. Amanogawa, tú eres el único que puede hacer eso. Eres su líder, así que deja de concentrarte en lo que tienes delante. Mira lo que tienes detrás de ti por una vez. Aturdido, Kouki miró desde sus compañeros gritando en pánico hacia Hajime, quien estaba furiosamente sacudiendo la cabeza, y asintió. Sí, ahora lo entiendo. Nos retiraremos. Mel-san, lo siento. Kouki se volvió hacia el capitán, planeando decir, lo siento por retirarme sin ti, pero en ese momento el capitán Mel gritó una advertencia de agáchate mientras la barrera finalmente se rompió. Una onda de choque masiva se dirigió hacia Hajime y los demás. Hajime inmediatamente transmutó el suelo para hacer un muro de piedra, pero la onda de choque lo rompió con facilidad, haciendo que todos volaran. Su pared había conseguido disminuir un poco la fuerza. Pero entonces el Behemoth dio un rugido enorme y el polvo se despejó, solo para revelar al capitán y a los otros 3 caballeros que yacían en el suelo gimiendo de dolor. La onda de choque les había quitado su habilidad para moverse. Kouki y los demás también se habían derrumbado, pero pronto pudieron levantarse. Como habían estado detrás del muro de Hajime y de los caballeros, no habían recibido tanto daño. Momentos después, Kouki preguntó a Shizuku y a Ryutaro si podían ganar algo de tiempo. Parecía que les dolía, pero aún así se adelantaron. Como los caballeros habían sido derrotados, tenían que hacer algo con el Behemoth por su cuenta. Los dos arremetieron hacia el Behemoth. Mientras tanto, Kouki le ordenó a Kaori curar al capitán Mel y a los demás. A sus órdenes, Kaori corrió hacia los caballeros. Hajime ya estaba arrodillado junto a ellos. Creó otra barrera de piedra para evitar que los efectos de la lucha llegaran a ellos. Dudaba que fuera de mucha utilidad en el gran esquema de las cosas, pero razonó que era mejor que nada. Mientras tanto, Kouki empezó a cantar el hechizo más fuerte que conocía, llamado Furia Divina. Auroras de luz se derramaron desde la espada sagrada. La habilidad que Kouki había usado era la misma categoría que el relámpago celestial que había desatado antes, pero esta era mucho más poderosa. El puente crujió siniestramente mientras los rayos de luz surcaban la piedra mientras corrían hacia el Behemoth.
Ryutaro y Shizuku se retiraron en cuanto Koki terminó de cantar. Estaban en mal estado y no hubieran durado mucho más. A pesar de que habían sido solo pocos segundos, habían sufrido bastante daño al defenderse del Behemoth. El bombardeo de luz chocó contra el Behemoth con un rugido estruendoso. Estaba cubierto por una capa de blanco mientras la luz lo envolvía. Comenzó a aparecer grietas en el puente. Ryutaro y Shizuku retrocedieron hacia donde estaba Koki. Estaba respirando pesadamente después de lanzar un hechizo tan poderoso. Ese último ataque había sido el as bajo la manga de Koki. Había agotado casi todo su maná restante. El capitán se puso de pie detrás de él con sus heridas ya curadas. Poco a poco la luz comenzó a desvanecerse y el polvo que rodeaba al Behemoth se despejó, y el Behemoth ni siquiera tenía un rasguño. Dejó salir un gruñido bajo y el maná rojo oscuro, que era único para los monstruos, comenzó a salir de su cuerpo. La mirada asesina dirigida a Koki fue tan intensa que Koki sintió que podía morir con solo mirarla. Entonces el monstruo levantó su cabeza en alto y su cuerno comenzó a soltar un zumbido agudo mientras brillaba con un rojo caliente. El rojo se extendió al resto del casco hasta que pareció que toda su cabeza era una bola de magma brillante. ¡No te quedes ahí parado! ¡Corre! El grito del capitán trajo a Koki y a los demás de vuelta a sus sentidos. Finalmente, tras la conmoción de que Koki ni siquiera había logrado arañarlo, se prepararon para correr. Pero fue en ese entonces que el Behemoth decidió atacar. Antes de llegar a Koki, saltó al aire y corrió hacia ellos, cabeza abajo como un meteoro ardiendo. Fueron capaces de saltar a un lado para evitar un golpe directo, pero las ondas de choque del impacto golpearon a Koki y a los demás. Rodaron por el suelo como alfileres caídos y fueron cubiertos de heridas de pies a cabeza cuando finalmente se detuvieron. El capitán aún era capaz de moverse y corrió hacia los demás. El resto de los caballeros aún estaban siendo curados por Kaori. El Behemoth apoyó sus piernas en un intento por sacar su cabeza del agujero que había roto el puente. El capitán les preguntó si aún podían moverse, pero las únicas respuestas que recibió fueron gemidos. Sus cuerpos habían quedado paralizados por las ondas de choque. Al igual que el grupo del capitán hace un momento, sus órganos internos también habían recibido bastante daño. El capitán Mel se giró para llamar a Kaori, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio a Hajime corriendo hacia él. «Chico, que Kaori te ayude a sacar a Koki de aquí». Le pidió a Hajime que se llevara a Koki y solo a Koki. En otras palabras, sus órdenes implicaban que era imposible salvar a más de una persona en esta situación. El capitán se mordió el labio tan fuerte que sacó sangre y levantó sombríamente su escudo, lamentando el no poder salvarlos a todos. Aún así, decidió dar su vida para detener a la bestia el mayor tiempo posible. Sin embargo, en vez de obedecer, Hajime gritó desesperadamente un plan alternativo. Era posiblemente la única manera de que todos pudieran escapar con sus vidas. Sin embargo, era un plan insensato, imprudente, con posibilidades de éxito que estaban más allá de lo estrecho. Y para colmo, el propio Hajime tendría que desempeñar el papel más peligroso. Capítulo 1. Invocado a otro mundo con una clase común. Parte 8. El capitán Mel dudó durante unos preciosos segundos, que era tiempo suficiente para que el Behemoth desatascara su cabeza. Su casco comenzó a brillar de nuevo de color rojo brillante. Mel se quedó sin tiempo. «Chico, ¿estás seguro de que puedes hacerlo?» «Lo estoy», respondió Hajime. El capitán Mel sonrió cuando vio la resolución en su mirada. «Nunca pensé que confiaría mi vida a ti de toda la gente. Te prometo que no te dejaré atrás, muchacho, así que no me decepciones». «Sí, señor», respondió Hajime. El capitán terminó de hablar y se acercó al Behemoth. Desató un hechizo débil provocando su ira. Parecía que los Behemoth tendían a concentrarse en los que los estaban atacando, razón por la cual había apuntado antes a Koki. El hechizo hizo el truco y la mirada del Behemoth se fijó en el capitán. El Behemoth terminó de cargar su casco, corrió hacia adelante y saltó. Mel estaba planeando llamar su atención durante el mayor tiempo posible y se puso en una posición evasiva mientras el Behemoth corría hacia él. Luego susurró un pequeño canto. Era el hechizo muro de viento. El capitán saltó rápidamente después de cantarlo. El Behemoth se estrelló contra el suelo, pulverizando el lugar en el que el capitán había estado parado hace apenas unos segundos. La onda de choque y los escombros fueron arrastrados por la pared de viento, manteniendo al capitán ileso. Con los imprecisos que eran los ataques del Behemoth, incluso un hechizo débil era suficiente para evitar daños indirectos, pero si el capitán se hubiera visto obligado a defender a Koki y a los demás, habría sido aplastado. Mientras el Behemoth aún estaba atrapado en el suelo, Hajime saltó sobre él. El calor residual quemó su piel mientras aterrizaba. Sin embargo, ignoró el dolor mientras recogía su maná azul celeste y cantaba. No dijo más que el nombre del hechizo transmutar. Después de todo, era la magia más simple y básica.
El Behemoth, que había estado luchando por despegar su cabeza del suelo, dejó de moverse repentinamente, porque cada vez que intentaba librarse, aunque sea un poco, Hajime reformaba la piedra que le rodeaba manteniendo su cabeza enterrada. Apoyó sus piernas intentando usar el peso de todo su cuerpo para liberar su cabeza, solo para descubrir que el suelo alrededor de sus piernas también había sido transmutado. Las piernas del Behemoth se habían hundido 1 metro completo en el suelo, y para estar completamente seguros de que no podría liberarse, Hajime endureció la piedra que los rodeaba. Incluso entonces la fuerza del Behemoth era temible, y Hajime sabía que incluso un momento de falta de concentración permitiría al Behemoth liberarse. Siguió luchando, formando grietas continuamente en su prisión de piedra, pero Hajime continuó transmutando implacablemente el suelo para repararlas. El resultado final fue que el Behemoth no pudo liberar su cabeza. Si esto no hubiera sido un asunto de vida o muerte, habría parecido cómico. Mientras tanto, el capitán reunió a los caballeros recuperados y a Kaori y comenzaron a llevar a Koki y a los demás a un lugar seguro. Parecía que algunos de los estudiantes finalmente habían recuperado la compostura, ya que estaban trabajando en equipo para hacer retroceder a los soldados Traum. La que los había reunido era en realidad la estudiante que Hajime había salvado antes. A pesar de su debilidad, todavía había contribuido mucho. Kaori empezó a discutir con el capitán debido a que Hajime se había quedado atrás mientras todos los demás intentaban retirarse. Todo esto es parte del plan del chico. Vamos a atravesar a los soldados y establecer una línea defensiva para que los magos puedan bombardearlo con hechizos. Por supuesto, eso viene después de que esté fuera de nuestra línea de fuego. Luego volverá corriendo hacia nosotros mientras mantenemos al Behemoth ocupado con una lluvia de hechizos y nos retiramos todos juntos. Entonces yo me quedaré con él. No, no puedes. Kaori, una vez que estemos a salvo, tienes que curar a Koki. Las protestas de Kaori fueron interrumpidas por las próximas palabras del capitán. Lo que estás haciendo no es más que escupir en su resolución. Después del capitán, el miembro más fuerte de su grupo era sin duda Koki. Necesitarían todo el poder de fuego que pudieran conseguir para mantener al Royal Behemoth con solo magia. La condición de Koki significaba la diferencia entre la vida y la muerte para Hajime, por lo que Kaori necesitaba curarlo todo el tiempo mientras se retiraban. El Behemoth quedaría libre en el momento en el que el maná de Hajime se agotara y no pudiera seguir transmutando. Kaori empezó a cantar el hechizo Bendición del Cielo con lágrimas en sus ojos. Su artefacto, un bastón blanco, brillaba tenuemente y envolvió a Koki en una luz suave. La Bendición del Cielo era un hechizo sanador de alto nivel que restauraba el maná además de sanar las heridas. El capitán agarró el hombro de Kaori y trató de animarla. Kaori asintió y luego se giró para mirar a Hajime, que aún estaba desesperadamente transmutando el suelo. Entonces comenzó a retirarse del puente junto con el capitán y los caballeros que llevaban a Ryutaro, Shizuko y Kouki. Los soldados Traum todavía estaban aumentando en número. Había más de 200 de ellos amontonados llenando el lugar en ese punto. Había tantos que una parte de ellos se había derramado sobre el puente. Sin embargo, eso realmente fue una bendición disfrazada. Si se hubieran extendido adecuadamente, habrían sido capaces de rodear y luego masacrar a los estudiantes que atacaban. Al fin y al cabo, un buen número de estudiantes lo habían hecho justo cuando habían aparecido los 100 primeros. La única razón por la que nadie había muerto era por los caballeros. Solo gracias a sus excelentes habilidades fueron capaces de cubrir la inexperiencia de los estudiantes. Sin embargo, debido a todo lo que les imponían mantener a todos los estudiantes seguros, todos estaban cubiertos de heridas. Y así, con el apoyo de los caballeros flaqueando y el ejército de monstruos en aumento, los estudiantes estaban cayendo lentamente en pánico una vez más. Se olvidaron de usar magia y sacudieron sus armas ciegamente. En unos pocos minutos más seguramente habrían sido aniquilados. Los estudiantes también se habían dado cuenta de la gravedad de su propia situación y la desesperación inundó sus rostros. La chica que Hajime había salvado seguía intentando coordinar su pequeño grupo de estudiantes, pero ellos también estaban llegando a sus límites y había lágrimas en sus ojos. Todo el mundo estaba a punto de rendirse cuando de repente una espada de pura luz atravesó el centro de los soldados Traum, destruyendo a los enemigos en su camino. Los que no fueron destruidos instantáneamente fueron derribados por la fuerza del hechizo Destello Celestial y cayeron a sus muertes en las profundidades del abismo. Una nueva oleada de soldados Traum se levantó para tomar su lugar, pero por un instante los estudiantes vieron las escaleras que los llevaban a su salvación, la esperanza de que habían sido incapaces de ver ni siquiera por un segundo sin importar lo mucho que habían luchado. ¡Todos, no se rindan! ¡Abriré un camino para nosotros! Kouki acompañó sus gritos con un segundo destello celestial, derribando a otro grupo de soldados Traum. Su carisma abrumador reforzó la moral de los estudiantes. ¡Idiotas! Todo su entrenamiento salió volando por la ventana. ¿Qué demonios les pasa? ¡Regresen a la formación en este instante!
El siempre confiable capitán desató un ataque que posiblemente era aún más poderoso que el destello celestial de Kouki, aniquilando otra línea de soldados Traum. La depresión de los estudiantes fue destruida a medida que su pilar de apoyo regresaba para ayudarlos. La nube de pánico fue eliminada de sus ojos y la fuerza volvió a sus miembros. Aunque parte de eso se debió a la magia de Kaori, había lanzado un hechizo de concentración mental. Normalmente no haría más que ayudar a alguien a relajarse un poco, pero su efecto se multiplicó exponencialmente cuando se combinó con el discurso de Kouki que estimulaba la moral. Los curanderos comenzaron a sanar a los heridos, mientras que los magos retrocedieron y comenzaron a cantar sus hechizos más poderosos. La vanguardia se puso en línea recta y se centró en defender la línea de fondo. Una vez curados, los caballeros volvieron también a la contienda y el contraataque comenzó en serio. Las habilidades y las armas de cada uno golpeaban a los soldados en olas, ahogándolos en un mar de ataques. Comenzaron a destruir a los soldados más rápido de lo que los círculos mágicos podían crear nuevos. Finalmente, fue asegurado un camino hacia las escaleras. Kouki corrió hacia adelante liderando el camino. Ryutaro y Shizugu, que se habían recuperado un poco, le siguieron de cerca. Juntos cortaron a sus enemigos como un cuchillo caliente a través de la mantequilla. En unos momentos, todos habían escapado del cerco. Los soldados Traum intentaron hacer una pared de carne, o más bien de huesos, y cerraron el camino del puente otra vez, pero Kouki desató otro hechizo para abrir un agujero en sus líneas. Todos sus compañeros de clase miraban confundidos, eso fue natural. Después de todo, las escaleras estaban delante de ellos, no detrás. Todos ellos solo estaban pensando en escapar en este punto. Todos esperen, todavía tenemos que salvar a Nagumo-kun. Nagumo-kun sigue ahí fuera deteniendo a ese monstruo solo. Todos sus compañeros de clase miraron a Kaori confundidos. Eso también fue natural. Después de todo, Hajime era el supuesto incompetente de la clase. Sin embargo, cuando miraron más allá de la diluida muchedumbre de soldados Traum hacia el puente, no vieron nada más que a Hajime. A medida que más y más compañeros de clase comenzaron a gritar sorprendidos, el capitán Mel dio sus órdenes. Eso es cierto. El chico está deteniendo a ese monstruo solo. Él es la única razón por la que sus lamentables traseros no son forraje de esqueleto ahora mismo. ¡Vanguardia! ¡Avancen! ¡No dejen que ni un solo soldado los pase! ¡Retaguardia! ¡Empiecen a preparar hechizos de largo alcance! Su magia no durará mucho tiempo. Una vez que el muchacho se quede sin maná, empiecen a disparar para mantenerlo ocupado. Su voz profunda resonó por la sala y todos los estudiantes volvieron a centrar su atención. Algunas de sus miradas se detuvieron ansiosamente en las escaleras. ¿Y quién podría culparlos? Habían estado al borde de la muerte hace unos momentos. Era natural que desearan la seguridad del piso de arriba. Sin embargo, el dense prisa del capitán hizo que hasta los estudiantes más reacios se dieran la vuelta y regresaran al campo de batalla. Daisuke Hijama fue uno de los últimos en obedecer. A pesar de que todo el lío era su culpa, seguía estando abrumado por el terror y quería escapar lo más rápido posible. Sin embargo, en el fondo de su mente recordó los acontecimientos de la noche anterior. La noche antes de entrar en el laberinto y lo que había visto en la posada de Jorao, estaba demasiado nervioso para dormir, así que Hijama había salido un rato para ir al baño y sentir la brisa nocturna. Había estado disfrutando del aire fresco de la noche y estaba a punto de volver a su habitación cuando vio a Kaori en bata. Estaba tan sorprendido por su repentina aparición que se había escondido reflexivamente en las sombras y aguantando la respiración. Kaori ni siquiera se había dado cuenta de que él estaba allí cuando ella pasó. Su curiosidad despertó, siguió a Kaori y vio cómo ella llamaba a la puerta de una habitación determinada, más específicamente la habitación de Hajime. La mente de Hijama se había quedado en blanco cuando vio a Hajime abrir la puerta. Hijama, como la mayoría de los otros chicos, estaba completamente enamorado de Kaori. Sin embargo, no se consideraba lo suficientemente digno para estar junto a ella, y había decidido que si su competencia por su afecto era alguien como Kouki, que vivía en un mundo totalmente diferente, él bien podría rendirse. Pero Hajime era una historia diferente. Hijama no podía entender por qué Kaori quería estar con alguien que, al menos en su mente, era incluso inferior a él. Si es lo suficientemente bueno, ¿por qué no yo? Su mente retorcida realmente creía que era un tren lógico de pensamiento. Hijama recordó los sucesos de aquella noche mientras miraba cómo Kaori miraba preocupada a Hajime, y una sonrisa malvada se formó en sus labios mientras los principios de un plan tomaban forma en su mente. El maná de Hajime finalmente comenzó a agotarse alrededor del mismo momento en que los estudiantes volvieron al puente, y se le acabaron las pastillas de maná. Dio una mirada rápida al puente y vio que todos habían logrado retirarse con seguridad. Se habían dado la vuelta y estaban haciendo cola para empezar a disparar sus hechizos. Iba a necesitar un momento impecable para salir con vida. Después de que las grietas empezaron a aparecer por docenas de veces, él transmutó el suelo una vez más y fortaleció las ataduras del Behemoth tanto como pudo, y luego saltó.
Apenas 5 segundos después de que Hajime hubiera empezado a correr por su vida, el suelo detrás de él se rompió y el Behemoth rugió amenazadoramente mientras se liberaba de sus ataduras. Hajime se arriesgó a mirar hacia atrás y vio pura rabia en sus ojos. Miró a su alrededor salvajemente, buscando al que lo había forzado a una lucha tan antiestética, y rápidamente encontró a Hajime. Rugió de nuevo enfadado, bajando la cabeza y preparándose para cargar hacia Hajime. Sin embargo, antes de poder moverse, una avalancha de hechizos se estrelló contra él. Era como una extraña lluvia de meteoritos, donde cada meteorito era de un color diferente. Los varios hechizos no le hicieron ningún daño al Behemoth, pero definitivamente lo ralentizaron. «Puedo hacerlo», pensó Hajime y corrió hacia adelante, con su cabeza inclinada hacia abajo. A pesar de la procesión de hechizos que volaban centímetros por encima de él, Hajime no tenía miedo. Estaba seguro de que sus compañeros, en un nivel completamente diferente, no fallarían. En pocos segundos ya estaba a más de 30 metros del Behemoth. Hajime sonrió inconscientemente. Un instante después, sin embargo, esa sonrisa se congeló. Entre la multitud de hechizos que volaban hacia el Behemoth, uno de ellos tenía una trayectoria un poco más baja y se dirigían directamente hacia Hajime. Alguien claramente le había apuntado con su ataque. ¿Pero por qué? Un momento de confusión pasó por su mente. Rápidamente preparó sus piernas en un intento por detenerse, así que la bola de fuego simplemente explotó centímetros delante de su cara. Las ondas de choque lo volvieron a lanzar hacia el Behemoth. Había evitado un golpe directo y no había sufrido ningún daño duradero, pero sus canales semicirculares habían sido afectados y había perdido completamente el equilibrio. Hajime se puso de pie tambaleándose. Intentó poner el mayor espacio posible entre él y el Behemoth, pero el Behemoth estaba cansado de ser bombardeado. Justo después de que Hajime se las arregló para encontrar su rumbo, dio otro rugido. Miró hacia atrás y vio cómo se reunía su maná rojo oscuro por tercera vez. Mientras terminaba de calentar su casco, lo miraba fijamente. Luego usó su casco calentado como escudo contra la barrera de hechizos y cargó hacia Hajime. Todavía estaba un poco desorientado, con su visión aún borrosa, así que solo podía oír al Behemoth acercarse por detrás de él y a sus compañeros gritando y gritando delante de él. Hajime recogió las últimas sobras que quedaban de su fuerza y saltó hacia un lado. Un segundo después, el Behemoth se estrelló contra el suelo, usando todo su odio y rabia para alimentar su ataque. Todo el puente tembló al caer, grietas masivas diseminadas desde el punto de impacto. El puente crujió en protesta por última vez antes de que colapsara por completo. Los ataques repetidos finalmente lo habían llevado más allá del punto de resistencia. El Behemoth rugió enfadado mientras intentaba desesperadamente encontrar con sus garras la superficie del puente desmoronándose. Sin embargo, todo lo que tocó también se derrumbó, y después de una lucha infructuosa y final, cayó a las profundidades del infierno. Sus últimos gritos resonaron por toda la cámara. Hajime también se arrastró desesperadamente a través del puente que colapsaba, intentando encontrar un lugar donde agarrarse, pero todos sus puntos de apoyo se desmoronaron con la misma rapidez. «No voy a lograrlo», murmuró esas palabras dentro de su cabeza mientras se daba por vencido. Mirando a sus compañeros por última vez, vio a Kaori intentando desesperadamente alcanzarlo, mientras Shizuku y Koki sostenían sus brazos y la estaban reteniendo. Sus otros compañeros de clase también estaban todos pálidos, cubriéndose los ojos o la boca con las manos mientras miraban. El capitán Mel y los otros caballeros observaron con expresiones dolorosas en sus rostros cuando vieron caer a Hajime. Finalmente, todo el puente colapsó, y Hajime cayó en picada hasta las profundidades del infierno, mirando fijamente al cielo, con su mano extendida agarrando inútilmente la luz que se desvanecía. Y bueno, gente, así terminan las partes 7 y 8 de este capítulo 1 del volumen 1 de la novela ligera de Arifureta. Como pudimos ver, la pelea contra el Behemoth fue mucho más de lo que se mostró en el primer episodio del anime. También vimos la conclusión donde nuestro protagonista es traicionado por uno de sus compañeros y termina cayendo en el oscuro abismo. Bueno, espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su me gusta, comentar y si les agrada el contenido no olviden suscribirse, que me ayudaría mucho. Asimismo, en el próximo video les traeré la parte final de este capítulo 1 y así por fin comenzar con el capítulo 2. Bueno, sin más que decir me despido. Soy el relator JS. Adiós.